Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a esta nueva entrega de nuestra guía completa de desarrollo web. Bien, en el antiguo video estuvimos viendo de qué manera agregábamos el icono favorito o favicon de nuestra página, así como también viendo por primera vez el elemento de división de contenido en HTML como es el div. Entonces, hasta ahora hemos visto que todos y cada uno de los elementos HTML en la pantalla son tratados como si fueran una caja por CSS, como lo hemos podido probar con la extensión de Google Chrome Pesticide cuando la instalamos, cambiando sus propiedades como alto, ancho, su margen, etc. De esa manera es que podemos determinar de qué forma los elementos van a ser mostrados en pantalla. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro gráfico, podemos ver que aquí tenemos una cabecera, un párrafo y una imagen. Pero vamos a suponer que nosotros hayamos decidido darle a la etiqueta imagen con el selector de etiquetas un ancho de un 100%, como se muestra aquí en pantalla. De esa manera, el resultado que lograríamos es que nuestra imagen se muestre al 100% del ancho de la pantalla en la que se está visualizando en ese momento. No importa si es un celular, una tablet, una computadora o lo que sea. Lo que estamos logrando es que CSS tome la caja de la imagen y la lleve al 100% del ancho. Este contexto en CSS es lo que se conoce como el modelo de caja. Para explicar esto, vamos al siguiente gráfico. Y aquí vamos a poder observar que hemos, por ejemplo, colocado un div y le hemos dado un color de fondo morado, al igual que le hemos dado 300 píxeles de ancho y 300 píxeles de largo. Pero si cambiáramos la propiedad de ese div, suponiendo que quisiéramos cambiarlo a 600 píxeles en vez de 300, se vería del modo que ahora ustedes los ven. De esta manera, empujaría cualquier otro elemento que se encuentre debajo de él hacia abajo, y en caso de también de que si especificáramos el ancho a 600 píxeles, entonces cualquier elemento a su derecha también sería empujado hacia la derecha. Bien, este tipo de tamaños usted tiene varias formas de darlos. Puede ser en píxeles estáticos, como hasta ahora hemos conocido bien, o también puede ser utilizando porcentajes y especificarle que usted, por ejemplo, quiere que ese div sea de un 100% de ancho y un 100% de alto. Como usted indica tamaños cuando usted indica los tamaños en porcentaje, significa que usted quiere que ese porcentaje eh, que, que usted está marcando en ese momento sea el que se muestre en el dispositivo desde el que se va a ver o viewport. O sea, me explico. Por ejemplo, podemos ver que en varios dispositivos, aquí en el gráfico, usted está utilizando el mismo 100% de alto y el mismo 100% de ancho. Pero le está indicando aquí que en esta pantalla en específico en la que se encuentra la persona es que usted quiere el 100% de ancho y de alto. Por eso, aunque es el mismo estilo que se aplica, su contenedor se adapta al sitio donde se está visualizando. Por ejemplo, como podemos ver aquí mismo en el gráfico, si es una computadora, usted le pone 100% de ancho y usted lo compara con un celular. Si son letras, se va a ver mucho más pequeña en el celular porque es desde donde usted lo está viendo. Entonces, recordemos que cuando damos las posiciones en píxeles, o sea, posiciones estáticas a un div, se la estamos dando a esa parte morada que estamos viendo aquí. Pero cuando añadimos bordes, por ejemplo, los bordes se van saliendo de lo que es el tamaño del div en su interior, pero van cargando de manera directa el tamaño del div, dependiendo donde usted lo coloque. Por ejemplo, aquí en el gráfico podemos ver que tenemos un div e imaginemos que este div tiene 300 píxeles de altura y 300 píxeles de anchura. Y simplemente tiene agregado un borde sólido como tipo de borde. Bueno,
En caso de que a dicho borde, por ejemplo, quisiéramos dar un estilo, agrandando el borde, daríamos la propiedad que vemos aquí, que es border width, y el tamaño deseado. Por ejemplo, aquí dice 50 píxeles. Colocando de esta manera, usted lograría que todo el cuadrado tenga un borde sólido, poniendo border width y poniéndole la cantidad de píxeles, que tuviera un borde sólido bien grueso, porque 50 píxeles es un borde bien grueso. Pero esto lo que haría es, en cierta forma, es que también se aumentase el tamaño que consume esa caja en el navegador. Porque como usted, por ejemplo, le puso 50 arriba, 50 debajo de borde, más los 300 de altura que tenía, entonces ahora su div a lo largo mide 400 e igual a lo ancho, porque tendría los 300 que mide la caja, entonces 50 del borde de arriba y 50 del borde de abajo, o el de los lados. Si recuerdan también, podemos asignar en orden de reloj los valores, como podemos ver aquí, que eliminamos el border top, en este ejemplo, o sea, el borde de arriba, y los demás lo dejamos igual. Pero vamos a irnos un poquito más profundo. Recuerden que dijimos que los div no solo toman alto y ancho con el estilo CSS, sino que también toman el alto y el ancho dependiendo del contenido que tengan dentro. O sea que si usted no le da un alto y un ancho, pero le pone un párrafo o cualquier elemento HTML dentro, va a tomar en definitiva el tamaño de ese elemento en específico. Entonces imaginemos que tenemos un texto dentro de nuestro div, como el que tenemos en pantalla. Como se pueden dar cuenta, definitivamente nosotros no queremos, o en muy rara vez, vamos a querer que nuestro contenido quede así de pegado, en toda la parte de nuestra caja, así como que se vea como que está forzado, que es como parece en este caso, ¿verdad? Dentro de una caja. En orden de que se pueda visualizar mejor, lo que debemos hacer es dar padding a nuestro div, de manera que se despeguen los elementos desde dentro de nuestra caja, y de esa forma podemos ir justificando u organizando nuestro contenido con respecto a donde se encuentre. Imaginando que demos 20 píxeles de padding a nuestra caja como un valor único, de manera que lo ponga en los 4 lados. Ustedes ya saben que pueden cambiar los tamaños o los size de los 4 lados, como hemos explicado anteriormente con el ejemplo del reloj. Entonces, imaginamos que nuestra caja de alto tiene 300 y de ancho 300. Que tenga 50 de borde por todos los lados y que tenga 20 de padding por todos los lados. Esto quiere decir que la altura sería igual a 300 que mide la caja de alto, más 50 de borde de arriba y 50 de borde de abajo, ya tenemos 400, más 20 de padding de arriba, ya tenemos 420, y 20 padding de abajo, ya tenemos 440. Entonces, esto significaría que de altura nuestro contenedor o elemento div tiene 440 píxeles de altura, y como tiene los mismos valores de ancho, también tiene 440 píxeles de ancho. Entonces vamos a pasar a ver la dimensión final que podemos agregar a nuestra caja, y estos son los márgenes. Los márgenes son aquellos que establecen una zona de distancia entre nuestro elemento y cualquier cosa que se muestre en la pantalla. Por ejemplo, imaginamos que tenemos otro div al lado de nuestro primer contenedor. Entonces, el margen le da a nuestro elemento un espacio entre él y cualquier otro elemento HTML que se encuentre en sus alrededores. Y como pueden observar en el ejemplo, el segundo que aparece, al no tener margen, pues no se despega de nada, sino más bien el que lo va despegando es el div que le hemos dado la propiedad y el valor. Entonces, dado que en Google Chrome siempre vamos a tener la caja modelo que utiliza el navegador en las herramientas de desarrollador, hay mucho provecho el cual le podemos sacar a dicha información.
Entonces por eso es que si van a la página con la que estamos trabajando actualmente, van a poder observar que en definitiva nuestro header o H1, así como también nuestra etiqueta de párrafo, tienen algunas propiedades las cuales la empujan como lo hace el margen. Entonces vamos a suponer que utilizando la caja yo quiero darle 20 píxeles de margen a mi contenido, tanto arriba como a la izquierda, para que se nos despegue un poco y así verlo un poquito más lindo. No obstante, les recuerdo que ningún cambio que ustedes hagan en el navegador se va a colocar en el sitio. Recordamos en los videos anteriores, que es lo que se guarda en el navegador es una copia. Pero el navegador te indica cuáles son las propiedades para que de este modo vayas a tu entorno de desarrollo y las agregues y las guardes una vez que ya tú jugaste con eso en el navegador. Sin embargo, una vez que le hemos dado dichos estilos directamente desde la caja, se van a poder fijar que se colocan las reglas arriba. Por ejemplo, si le damos un ancho aquí o le damos un alto, se nos va a colocar arriba y esas mismas propiedades, con esos mismos estilos, con esos mismos valores, podemos irnos a nuestro código directamente y agregárselos. Entonces, vamos a irnos a nuestro entorno de desarrollo Atom y vamos a hacer dos divs. Div 1, div 2. Luego de que hayamos creado estos dos divs, entonces vamos a darle 200 píxeles de alto y 200 píxeles de ancho. Y un background con colores diferentes a cada uno para que de este modo podamos diferenciarlo a simple vista. Así como también le vamos a dar una clase, un ID como ustedes prefieran, para que vayan practicando. Entonces nos vamos a nuestra hoja de CSS y le vamos a dar los siguientes valores. Dijimos que le vamos a dar 200 píxeles de ancho, 200 píxeles de alto a cada uno. Entonces, si recuerdan, con el punto llamamos la clase y le damos los valores. Luego nos vamos a ir a nuestro index y vamos a abrir con el navegador. Y algo como esto es lo que le va a aparecer como resultado. Un cuadro rojo, un cuadro azul, ya que le pusimos el color rojo al de arriba, azul el de abajo. El primero, por supuesto, no tiene ningún color porque es donde se encuentran elementos aparte que ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, si damos clic derecho y a inspeccionar para estos elementos, podremos observar que también podemos jugar desde el navegador con ellos para ver cómo se verían con diferentes propiedades. Por ejemplo, si selecciono el primer contenedor, que es donde se encuentra el nombre, y cambio el alto a 200 píxeles, haciéndolo más grande, me ha cambiado ¿verdad? Ok, ya. Y cambiando el ancho a 200 píxeles, haciéndolo ver como los demás elementos, ¿verdad? En el ancho. Pero le cambiamos el padding que tenía y vamos a ponerle 20 píxeles de padding en todas las áreas. Entonces podremos ver que el elemento se ha hecho más grande por el hecho de que hemos agregado un espacio dentro del div. Un espacio que no había, que es el del padding. Pero ahora vamos a ponerle un borde también. Le vamos a poner un borde de 10, sólido de 10 píxeles, vamos a suponer, en todos los alrededores, a ver que también cómo nos queda. Entonces nos vamos al estilo con el navegador y escribimos el borde del sólido de 10 píxeles. Y logramos ver que el elemento se ha hecho incluso más grande, pero no porque haya cambiado nada dentro de nuestro elemento, sino que hemos agregado un borde bastante grueso al elemento. Recuerden que el cálculo es el contenedor, si lo van a medir en el alto, el cálculo es lo que mide el contenedor del alto, lo que mide el píxel de arriba y de abajo. Si tiene uno o dos píxeles o la cantidad de píxeles que tengan, esa es la sumatoria, y el padding también, sumándolo todo, entonces se le va a dar el alto. Entonces, comparándolo con los otros dos, que no tienen ni borde ni padding y miden 200 por 200 también,
Por eso es su diferencia en pantalla. Pero sigamos poniendo cosas. ¿Qué tal si yo quisiera un poco de margen a esta caja? Bueno, vamos a ponerle 10 píxeles a esta caja también. El margen. Como hemos hablado antes, no afecta el elemento por dentro, pero hace que este elemento se pare de lo que sea que se encuentre a su alrededor. Entonces, ya es hora de que le pongamos un pequeño reto a ustedes. Vamos a ponerle primero el margen para que ustedes vean cómo se despega. Logramos despegarlo, ¿verdad? Ok, lo despegamos. Bien. Entonces ya ustedes han visto cómo se despega con el margen. Dentro se agranda la caja con el padding, con el borde también se agranda. Entonces vamos a ponerle un pequeño reto. Entonces vamos a irnos a nuestro gráfico rápidamente, de manera que podamos visualizar lo que quiero que ustedes hagan. Ustedes van a crear una web, del mismo modo como lo tenemos aquí en el gráfico. Un website que contenga 3 tips. Van a utilizar todos los conocimientos aprendidos hasta ahora. Lo único que sí les voy a hacer de reseña es que los tips van a medir 200 píxeles de ancho y 200 píxeles de alto, para que de ese modo se haga un div cuadrado. Al final debe quedar lo más parecido a esto y que cada uno toque la esquina a sí mismo como se encuentra en el gráfico. No solo eso, también lo van a publicar en GitHub y me van a dejar el link en el área de comentarios para ver sus obras y darle su respectivo like a ustedes que han puesto tanto esfuerzo para seguir este curso y crear sus propios websites. Entonces vamos a pausar un momento para que ustedes logren hacerlo. Bien, lo que ustedes se han podido dar cuenta es que para trabajar con los elementos y los tamaños, así como los bordes, los padding y los márgenes, deben utilizar matemáticas para saber más o menos cómo les va quedando todo, ¿verdad? Cómo le va quedando su contenido. Entonces, en el ejemplo anterior en el que estábamos utilizando, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir y voy a ir a mi navegador, lo voy a refrescar y voy a irme a las herramientas, ¿verdad? Lo refresco, me elimina prácticamente todo. Y voy a irme a las herramientas de desarrollador, haciendo clic derecho, inspeccionar, y lo voy a colocar de manera vertical en la parte derecha para que de ese modo se haga más fácil todo, ya que sería más fácil por el ejemplo que tenemos que hacer. Lo primero que queremos que nuestro div, nuestro primer div sea 200 píxeles por 200 píxeles, ¿verdad? O más bien dicho, que todos nuestros divs sean 200 por 200. Entonces lo que vamos a hacer es que, como en el ejemplo, el que menos borde tenía era el primero, solo le vamos a dar un borde de 5 píxeles a nivel general. O sea, en todos los bordes le vamos a dar 5 píxeles. Entonces vamos a poner borde solid, 5 píxeles. Relativamente fino el borde, como se veía en el ejemplo. Pero también le vamos a hacer, lo que vamos a decir con esto es que va a tener un padding también de 5 píxeles, para que todo el contenido de adentro se despegue 5 píxeles de las esquinas, ya que este es el único que tiene un contenido, el primer div, ¿verdad? Okay. Entonces, en la próxima caja, lo primero que pudimos observar era que su borde era posiblemente el doble del primero. Entonces esto quiere decir que si el primero tenía 5 píxeles, a este le vamos a decir que border va a ser solid y le vamos a poner de 10 píxeles. Y así va a marcar 10 píxeles en todos los alrededores. Entonces también esta segunda caja, lo que podríamos darnos cuenta es que estaba despegada y chocaba con la esquina del primero. Entonces lo que vamos a hacer es teniendo pendiente el hecho de que que la caja de arriba tiene 200 píxeles de ancho y el hecho de que también tiene 5 píxeles de cada lado con respecto a bordes, y también teniendo en cuenta que tiene un padding para centralizar de 5 píxeles, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Contamos 200 de caja, 5 píxeles de borde derecho, 5 píxeles de borde izquierdo, hacen un total de 210. Entonces sumamos 5 píxeles de padding
derecho y 5 píxeles de padding izquierdo harían un total de 220. Entonces, quiere decir que nuestra primera caja tiene un total de 220 píxeles de ancho. Entonces, eso significa nada más y nada menos que si nuestro segundo div tuviese un margen izquierdo de 220 píxeles, entonces haríamos el efecto de que choquen con sus esquinas, como el ejemplo. Entonces, nos vamos dentro de nuestro navegador, en la herramienta de desarrollador, y le agregamos de modo que podamos tener el resultado deseado. Bien, entonces como lo hemos logrado, entonces nos vamos a ir a nuestro tercer div, el cual le vamos a poner el doble del borde que tenía el segundo. Entonces, si recordamos, el segundo tenía un borde de 10 píxeles, a este le vamos a poner 20 píxeles de borde, ¿verdad? De manera que nos vamos al área deseada en nuestro documento para poner este borde sólido de 10 píxeles, e imagino que ya ustedes saben el resto, es prácticamente lo mismo. Pero en este caso, primero tendremos que tener en cuenta lo que mide el primer div y el segundo div a su ancho para poder dar el margen izquierdo total. Entonces dijimos que el primer div tiene un ancho total de 220 píxeles. A esto le vamos a sumar los 200 píxeles de la caja que tiene el segundo div, que haría 420, y 10 píxeles de borde izquierdo, que harían 430, 10 del derecho, 440, el Juan Luis Guerra, 440, que tiene el segundo div, lo que haría una sumatoria total de 440 píxeles. Entonces, esto quiere decir que nuestro tercer div tiene que tener un margen izquierdo total de un 440 píxeles para que entonces podamos tener nuestro ejemplo del gráfico completado. Si hasta ahora ustedes se confundieron un poco con este ejemplo, entonces les voy a recomendar que ustedes jueguen un poco más con lo aprendido hasta ahora y con las herramientas del desarrollador, porque a nosotros nos ha quedado excelente, justamente como en el ejemplo. Entonces, en esta lección pudimos ver lo que era el modelo caja para la estilización de los sitios web. No obstante, aunque ya ustedes pueden moverlo de izquierda a derecha y de arriba a abajo, no han logrado ponerlos a la par ni demás. Es por esto que para la próxima lección o próximo video precisamente se va a tratar de eso. Y es donde vamos a ver lo que es la propiedad display dentro de CSS. Así que permanezcan atentos a la próxima entrega. Muchas gracias por ver este video y hasta un próximo tutorial.